sin dejar de lado que dentro de las noticias internacionales que han destacado una serie de medios en sus ediciones online o también a través de los canales de televisión ha estado, ¿verdad?, el resultado de las elecciones de Chile, las elecciones presidenciales en este contexto. Y además, algo que ha llamado mucho la atención ha sido la tragedia, lamentablemente, que ocurrió en los Estados Unidos. Usted sabe muy bien que en esta época se hacen muchos desfiles, es muy común en distintas comunidades de ese país. No solamente vamos a tener próximo la iluminación de los árboles de Navidad y todo, es un ambiente muy festivo el que se vive un mes antes de la Navidad. Y ocurrió esta tragedia, lamentablemente, en Wisconsin, donde en medio de un desfile de este tipo, el conductor de un automóvil rojo protagonizó un atropello masivo, dejando 5 personas fallecidas, la mayoría son menores de edad, y más de 40 heridas. Ocurrió exactamente en la localidad de Waukesha. Esto está en Wisconsin y por razones que aún se están investigando, este conductor todoterreno llega, pasa el control policial porque estaba bloqueado, porque las calles estaban completamente paralizadas para que se desarrollara este evento donde habían bandas, 60 grupos de personas de la tercera edad, adultos, incluso niños, disfrazados, realizando este tipo de eventos tan llamativos en estas localidades más pequeñas en plena Navidad. Y es ahí donde irrumpe y atropella a medio centenar de personas. Como te decía, lamentablemente la mayoría menores de edad, había muchos niños, y esa época ya en víspera de la Navidad, donde más acuden, ¿verdad?, los niños a este tipo de eventos. Fueron atropelladas, de inmediato se desata el caos, comienzan los gritos, ¿verdad?, sobre todo los espectadores que no entendían qué estaba ocurriendo, y al mismo tiempo los mismos participantes que habían resultado ilesos tratan inmediatamente de asistir a todos sus compañeros que estaban heridos. Mientras tanto, empezó, como había presencia policial, uno de los agentes comienza a disparar contra este vehículo hasta que descargó por completo su arma, pero fue en vano. Ninguno de esas balas impactó al vehículo y tampoco hirió a alguien que estuviera presente en este evento. Y en medio de toda esta conmoción habló el alcalde, lamentó lo ocurrido evidentemente, dijo que fue una tragedia que se produce en plena celebración navideña y que está siendo investigada, que finalmente fueron 11 niños y 12 los adultos que tuvieron que ser trasladados de urgencia a distintos hospitales, y en la policía está en plena investigación. Afortunadamente informó de que sí lograron detener este vehículo y a su conductor. Sin embargo, no entregaron ningún detalle respecto a él. Han sido los medios estadounidenses los que están dando una identificación de esta persona y cuál sería la razón que lo motivó. Él se trataría de Darrell Brooks, que es un hombre afroamericano de 39 años que había tenido ya problemas con la justicia. De hecho, hacía solo 2 días que había salido de una prisión en libertad condicional luego de pagar una fianza de $1000 por varios delitos leves. Entonces no se explica que 2 días después de que sale de la cárcel haga este tipo de actos en el que lamentablemente lo que buscaba era que muriera mucha gente, pero ahí se está investigando. ¿Le ocurrió algo? ¿Fue algo premeditado, accidental? Y esa es la tesis que todavía no se ha dado a conocer públicamente y que evidentemente lo está investigando la policía. Mariani, bueno, y con el paso de los minutos, cada hora obviamente se están teniendo más antecedentes, se está investigando este terrible caso. Ahora, una de las cosas que las autoridades quisieron descartar de manera, podríamos decir, casi inmediata, considerando el estado de alerta en el que vive constantemente Estados Unidos, es justamente que se descartaba de que se tratara de un atentado terrorista, y finalmente, como tú decías, todo apunta a que el responsable sería un delincuente que estaba tratando de escapar justamente de los agentes de la policía en un vehículo. En este vehículo que veíamos en las imágenes, todoterreno, un jeep rojo, después de apuñalar a unas personas. Por lo tanto, por una arista de investigación, se podría decir que estaría descartado el que sea un atentado terrorista, y básicamente sería este hombre que estaba intentando evadir la justicia. Eso obviamente va a seguir en un curso de investigación, y vamos a tener, me imagino que pronto, algunos detalles más sobre el paradero de este hombre. Está detenido,
me decías tú, ¿o no? Exactamente, sí. Y además con los datos que tú estás entregando, entonces eso explica que la razón habría sido, entre comillas, accidental, porque en el fondo habría irrumpido entonces en este desfile, claro, producto de que estaba en plena persecución, escapando de los efectivos, entonces no habría sido algo premeditado. Y ahí, bueno, cambia un poco eso después en términos judiciales, pero claramente él está detenido y tiene que hacerse cargo ahora la justicia de la situación en la que va a quedar, porque dejó a 5 fallecidos, 40 heridos y, como te decía, lamentablemente la mayoría son menores de edad, porque a este tipo de eventos en víspera de la Navidad traen muchas familias. Un día domingo, en la tarde, si te fijas en las calles, había presencia, se hace frío ya en Estados Unidos, ya está haciendo frío, está terminando el otoño, va a comenzar el invierno, por lo tanto se veían todas estas familias, incluso esa es la imagen, la primera que se capta donde pasa y te fijas que hay una fila de personas admirando este evento local en esta localidad tan pequeñita y que lamentablemente ahora es escenario de esta tragedia. Vamos ahora con otras noticias. En una jornada marcada por una enorme abstención, el gobierno de Nicolás Maduro se adjudicó 20 de las 23 gobernaciones de Venezuela, es decir, la oposición solo se impuso en Nueva Esparta, Zulia y Cojedes. Ahí todavía se está dirimiendo en otras localidades cuáles fueron los resultados, porque también se elegían alcaldes y con estos resultados el chavismo estaría obteniendo más regiones que las que logró en las elecciones del 2017, cuando se adjudicó 18 estados más Caracas. Bueno, el presidente del Consejo Nacional Electoral habló, es quien vemos en pantalla, dijo que en estos comicios regionales y municipales participó el 41,80% de los 21 millones de venezolanos que estaban inscritos en este registro electoral. Recordemos que gran parte de ese padrón electoral ya ha emigrado, ya ha salido de Venezuela. Ya se habla de casi 6 millones de venezolanos que han abandonado estos últimos años ese país producto de la crisis económica, política, ¿verdad?, la inestabilidad social y ahora la pandemia. Por lo tanto, con estas cifras se representa una de las elecciones con menos participación en los últimos años. Tras la jornada, el presidente Maduro celebró estos resultados, una jornada que no estuvo exenta de denuncia y focos de violencia. De hecho, en Zulia, un hombre fue asesinado cuando hacía la fila para poder votar a las afueras en un centro electoral en esa zona fronteriza con Colombia, donde además 2 personas resultaron heridas. Además, estos comicios contaron con la participación inédita de una misión de más de 100 observadores de la Unión Europea que por primera vez en 15 años asistió al país para una elección. Había tensión, Florencia, en estas elecciones porque está el tema del fantasma si hay fraude o no. Bueno, en esta oportunidad sí estaba presente los candidatos opositores, ¿verdad? Recordemos que en las pasadas no quisieron estarlo porque dijeron que no estaban dadas las condiciones para que fueran elecciones libres y justas, ¿verdad? Claro, y en ese contexto se desarrolla entonces esto que sí fue celebrado por Nicolás Maduro a pesar de que tenía una gran presencia de veedores, observadores. Él habló de más de 300 miembros, donde más de 100 pertenecían a la Unión Europea, que por primera vez en 15 años lo estaba haciendo. Revisemos inmediatamente la reacción del presidente Maduro frente a este nuevo escenario electoral. Un votante, un voto. Así no era en aquel pasado que conocimos algunos, donde votaban los muertos, o donde una persona con 10, 20 cédulas iba y votaba 10, 20 veces. Eso se acabó en Venezuela. Ayer escuché el grito, cuando voté, Chávez vive, porque cumplí con la patria, cumplí con su legado, con amor, cumplí con él. Así de sencillo. Así que esa es la reacción que tuvo Nicolás Maduro. Por lo tanto, claro, a nivel gubernamental el chavismo se impone nuevamente. Claro, Mariana, y ahora otro factor que ha llamado mucho la atención en esta nueva jornada electoral también que se llevó a cabo en Venezuela es que justamente estas elecciones no contaron con el voto de los venezolanos en el exterior, que son más o menos, si sacamos un cálculo, cerca de 4 millones de personas, todo esto en un marco, en un registro de 20 millones de electores que en un principio
serían una fuerza clave justamente para la oposición. Ese es un tema no menor y que claramente influyó también en estos resultados y que finalmente le entregan más apoyo al chavismo. Y la alta abstención, cuando hay una abstención quiere decir que hay mucha gente que teme ir a votar o no quiere hacerlo porque siente que las condiciones no están dadas para que sean, como lo decía la oposición en su momento, sean unas elecciones libres, justas, donde no hayan irregularidades. De hecho, anoche Nicolás Maduro habló de que estas tienen un sistema electoral de vanguardia muy bueno, en el fondo inequívoco en los resultados y para darle garantía a esta, jornada electoral. Aún así, como te decía, sí hubo algunos incidentes menores, pero sí lo hubo. De hecho, hubo un ataque armado en una de los locales de votación con una víctima fatal. Vamos a estar muy pendientes a cómo es el día después de estos comicios. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha recibido ya la tercera vacuna. Estamos hablando de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en un momento en que Rusia se enfrenta a una grave ola pandémica y hay un bajísimo nivel de vacunación en ese país. Bueno, Putin aseguró que la inyección no le dolió absolutamente nada, todo esto en un encuentro que sostuvo con el alto responsable del Centro Gamaleya, que es la institución que desarrolló precisamente la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, la primera en ser homologada en ese país el año 2020, el año pasado. Según Vladimir Putin, que se hizo vacunar con 2 dosis de esta Sputnik V en marzo y abril, y esta vez ha recibido la dosis de refuerzo, dijo: recibí la Sputnik Light. Desde el inicio de otoño, Rusia no cesa lamentablemente en batir los récords de contagios de COVID-19 y muertes diarias por esta enfermedad, un incremento que se debe en parte, como les contaba, a la baja tasa de vacunación de su población por la desconfianza, sobre todo ante esta mismo inoculante que ha tenido, digamos, la población rusa. Aunque el país dispone de varias vacunas de desarrollo propio, solo el 36% de su población está completamente inmunizada. Y eso es lo que han entregado como dato oficial. Contrario a la vacuna obligatoria, Putin apoyó ese tipo de medidas para algunas regiones y cierta categoría de ciudadanos, como por ejemplo el personal de salud. Él apuesta que el personal de salud debe estar vacunado. Entonces, es una situación muy compleja que está enfrentando Europa en particular, este es un país euroasiático, pero hablando de los datos, por ejemplo, de Moscú, es parte de la quinta ola que ya se está viviendo en Europa y es el foco de la pandemia hoy. Sí. Ahora, es llamativo esta campaña que está realizando el presidente ruso Vladimir Putin como en primera persona, de que él ser uno de los grandes impulsores justamente de estos procesos de inoculación en el país, considerando que de hecho una vez que se puso la tercera vacuna realizó una breve conferencia de prensa y la prensa le preguntó cómo se sentía. Él dijo que se sentía súper bien, que le dolía un poco el brazo, pero que era lo suficientemente hombre para poder soportar el dolor de una aguja. Y además, Mariana, algo bien curioso es que se ofreció como voluntario para participar en las pruebas de una vacuna nasal contra el COVID-19. No se entregaron más detalles de cómo podría ser una vacuna nasal, pero Vladimir Putin dijo que él se ofrece para probar cómo sería cómo se podría aplicar justamente este tipo de vacunas. Así que vamos a estar... Sí, son muestras de entregarle un mensaje a la población. Exacto, de confianza, que confíen en la vacuna rusa, la Sputnik V, porque realmente tienen una cantidad de dosis gigantesca, pero la gente no se quiere vacunar con este inoculante. Más allá de los antivacunas, de los que no se quieren vacunar, hay un alto porcentaje de población que no quiere inocularse con esa vacuna. Y es por eso que él está dando una vez más este mensaje y apostando a nuevas fórmulas para poder ir en la lucha contra el COVID-19. No ha sido el único, ¿ah? Ahora vamos a ver la imagen del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que él mismo publicó este video vacunándose con la dosis de refuerzo también contra el COVID-19, mientras la prensa local asegura que se está preparando para presentarse como candidato para ser el próximo presidente de la República. Sin embargo,
el empresario de 85 años no hizo ninguna alusión en su red social a este posible retorno a la carrera política. Siempre ha sido él muy llamativo, sobre todo en su liderazgo, que estuvo muchos años también como primer ministro en ese país. Por eso ahora se focalizó en promocionar una vez más, porque Italia también es un país que está enfrentando esta quinta ola de coronavirus, y él escribe mostrando este video para incentivar las vacunaciones. Dice que en realidad estos inoculantes son el instrumento que se tiene para poder derrotar al coronavirus, limitar sus efectos sobre la salud y la economía. Es el mensaje que él entrega. Dijo, tenemos que evitar nuevos lutos y cierres. Tú recordarás muy bien que uno de los países que peor lo pasó en el comienzo de la pandemia era Italia. Día a día fallecían más de 1000 personas. Era algo que uno veía y leía con estupor, sobre todo mucha gente que murió sola, sin recibir asistencia en sus hogares. Por lo tanto, dijo, ahora les toca a ustedes. Hay vacunas, así que ahora les toca a ustedes. Quienes no se han vacunado, que lo hagan lo antes posible. Y quien pueda hacerlo, que reserve incluso la tercera dosis. Luego realizó él una señal de victoria. Ahí cuando está, ¿verdad?, haciendo ese gesto. ¿Estará nuevamente con esta intención, probabilidad de volver al liderazgo de Italia, a ser candidato a la presidencia? Vamos a estar muy expectantes de eso. Vamos a estar muy expectantes, sobre todo, nada contra su edad, obviamente, por supuesto, pero tiene 85 años el caballero, y hay que recordar que si bien ahora se puso la dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis de la vacuna, Berlusconi en el pasado mes de marzo estuvo hospitalizado y estuvo bastante delicado de salud. Muchos se lo adjudicaban a que habían sido los efectos, por ejemplo, secundarios o efectos colaterales de la vacuna, porque justamente coincidían en que era fiebre, dolores musculares y problemas para respirar. Pero de todas formas es una persona de 85 años y que tuvo que ser hospitalizada dentro de este margen, de este contexto sanitario. Por lo tanto, claramente la salud de Silvio Berlusconi no es algo que pueda ser tomado a la ligera. Sí, 85 años, pero también se dice que era una estrategia para eludir la justicia. Él tiene una serie de casos legales donde tenía que presentarse y no lo hacía. Cada vez que tiene que presentarse a ciertas audiencias, él inmediatamente, horas antes, se informa que él ha sido trasladado de urgencia a un hospital para hacerse la atención. Entonces, por eso también está este doble juego. ¿Qué está pasando en Bélgica? Así como pasó en varios países europeos. Este ha sido el último que ha registrado escenarios muy, muy violentos. Son enfrentamientos con la policía. Así terminaron unas protestas muy masivas contra las medidas que está imponiendo el gobierno, ¿verdad?, belga, para frenar los contagios de coronavirus. Fueron 35.000 las personas que estaban ahí manifestándose en Bruselas, la capital, bajo el lema Juntos por la Libertad, en rechazo a todas estas restricciones que están adoptando, como por ejemplo la obligación de poder presentar este certificado de vacunación o el pase de movilidad que nosotros conocemos para poder acceder a ciertos lugares públicos. Fue una marcha que entonces termina, se extendió por varias horas, terminan estos enfrentamientos con la policía, que lanzan agua, gases lacrimógenos, para poder dispersarlo, mientras ellos respondían no solo con piedras, sino también lanzando fuegos artificiales, que sabemos muy bien la peligrosidad de lo que eso significa. Varias patrullas y agentes resultaron heridos y el centro de la ciudad sufrió millonarios daños materiales. Vamos a cambiar un poco el tono de tanto coronavirus en Europa y ahora vemos una imagen maravillosa de Francia, en realidad de su capital, París. La avenida de los Campos Elíseos se iluminaron de color rojo para la temporada navideña. El encendido de luces se realizó con la presencia de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la famosa cantante francesa Clara Luciani. Cientos de personas acudieron a esta ceremonia que se ha transformado poco a poco en una tradición en la llamada Ciudad de la Luz. Un evento presencial, a diferencia del año pasado, cuando Francia estaba confinada por la propagación del coronavirus y solo un grupo de funcionarios pudieron asistir a este tipo de ceremonia que se transmitió en vivo y en directo, pero por internet. Considerada por los franceses como la avenida más hermosa del mundo, ahí vemos los Campos Elíseos, se extienden a lo largo de casi 2 kilómetros, están llenos de tiendas y restaurantes
quienes lo conocen ya han caminado por la capital francesa, pleno centro, ¿verdad?, de París. En la parte superior se encuentra el Arco de Triunfo, un monumento emblemático, histórico, que lo vemos, también iluminado y parte, digamos, de los monumentos que uno puede apreciar en esta hermosa ciudad. Y cómo no, la belleza se resalta aún más de noche con este tipo de iluminaciones en víspera de la Navidad. No te digo que ya... Que mira, por favor, en el hemisferio norte, claro, ya están todos con un ambiente mucho más navideño que el nuestro, porque venimos saliendo de unas elecciones bien trascendentales. Así que yo creo que esto lo vamos a ir notando poco a poco nosotros también en las calles de nuestro país. Bueno, de hecho, siempre dicen que las Navidades más lindas en el mundo son justamente las que se celebran en París, en el Champs-Élysées, con esta gran vista hacia el Arco del Triunfo. Y la otra es en Nueva York también. Claro. Que también la ciudad se ilumina por completo, decoran todo, y como son, en este caso los franceses y también los estadounidenses, son buenos para armar el show, es decir, lo hacen con producción, con full producción, y estos son los resultados. De hecho, acá a París han llegado muchos turistas, incluso específicamente para poder participar en estos preparativos navideños, y ya van a ir llegando cada vez más mientras nos acercamos a la fecha de Navidad. Es decir, ya para el 24 de diciembre va a haber mucho turista, porque además como se está abriendo un poco más la situación, sobre todo para los turistas, me refiero a los europeos, obviamente van a llegar muchos visitantes a la Ciudad de la Luz a ver este precioso espectáculo. Sí, espectáculo de alto nivel, hay mucha producción, hay harta inversión en eso, incluso las famosas vitrinas navideñas, que no solo se destacan las de Nueva York, sino también las de París. Vamos con